Buenas noches, sean bienvenidos a esta pequeña conferencia virtual titulada Soteriología, la regeneración. Antes de comenzar, me presento. Mi nombre es Said Martínez, soy pastor de la Iglesia Cristiana Camino de Salvación en Nicolás Romero, en el Estado de México, licenciado en Teología con Idiomas por el Seminario Teológico Bautista Mexicano y estudiante de la licenciatura en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es un privilegio para mí compartir con ustedes en esta ocasión y sin más preámbulos vamos a comenzar con esta pequeña conferencia soteriológica. La soteriología es definida tradicionalmente como el estudio de la salvación. Proviene de los términos griegos sotería, que significa salvación, y logos, que se traduce como palabra, tratado o estudio. Pero tal vez, dicho de mejor manera, la soteriología es el intento de comprender aquel maravilloso acontecimiento en que un individuo completamente depravado es transformado en hijo de un Dios completamente santo. Y como premisa inicial, debemos entender la salvación como un acto completo de Dios, como dicen Efesios 2, 8 y 9. Por consiguiente, debemos entender también que todas nuestras reflexiones acerca de Dios o los actos de Dios son simples acercamientos. Es imposible que un ser limitado como nosotros comprenda a la perfección el accionar de un ser ilimitado como Dios. Esta es la razón por la que existen diversas posturas soteriológicas, así como diversas variantes dentro de una misma postura soteriológica. La incapacidad del hombre de comprender a un Dios trascendente siempre ha sido un obstáculo para nuestras reflexiones teológicas. Por lo tanto, lo que intentaremos hacer a través de una exposición como esta es brindar principios teológicos apelando a la intersubjetividad y en conformidad con las Escrituras que puedan motivarnos a elaborar conclusiones lo más acertadas o acercadas posibles a la experiencia de la salvación. Habiendo comprendido esto, debemos comprender lo siguiente. En la teología cristiana, cuando hablamos de la salvación, no nos estamos refiriendo a un acontecimiento único o específico, cualquiera que queramos mencionar, sino a todo un proceso que bien podría comprender desde el nuevo nacimiento hasta la resurrección final. Esta es la razón por la que en un esfuerzo por entender mejor la experiencia o el proceso de la salvación, los teólogos cristianos han recurrido a profundizar en esta doctrina a través de lo que han denominado los 4 componentes o los 4 aspectos de la doctrina de la salvación: la regeneración, la justificación, la santificación y la consumación. Para ponernos en contexto, permítanme mencionar a continuación algunas definiciones sencillas acerca de cada elemento. Por regeneración, debemos entender la renovación que Dios obra en la naturaleza del hombre, conocida comúnmente como el nuevo nacimiento. Por justificación, debemos entender la atribución de la justicia de Jesucristo al pecador regenerado a fin de hacerlo aceptable ante Dios. Por santificación, entendemos aquel proceso de perfeccionamiento obrado por el Espíritu Santo durante toda la vida del pecador justificado. Y por la consumación, entendemos la resurrección final o todo lo relacionado a ella. Como podemos notar, discutir toda la doctrina de la salvación no es una tarea sencilla, ni es una tarea breve. Así que durante esta pequeña conferencia virtual,
conforme se nos había anunciado previamente, vamos a enfocarnos solo en el primer componente o el primer elemento de la experiencia de la salvación, la regeneración. Esto es lo más adecuado, puesto que la regeneración es el punto de partida en todo el desarrollo de nuestra experiencia de salvación. Así que comencemos, entremos en materia. La regeneración, ¿qué es? ¿Cómo ocurre? ¿Cuál es su papel en nuestra experiencia de salvación? Bueno, de la misma manera en que una sana comprensión de la experiencia de la salvación parte de la premisa de que Dios es el autor absoluto de ella, una sana comprensión de la doctrina de la regeneración parte de la premisa de que el hombre está muerto espiritualmente, como dice Efesios 2:1. Es decir, los estragos del pecado sobre la vida del hombre son tales que lo han incapacitado completamente para buscar a Dios o para responder a su llamado. El ser humano, en su estado natural, no tiene la capacidad de percibir ni entender las verdades espirituales, como dice 1 Corintios 2:14. Es decir, no percibe ni entiende la dimensión de su pecaminosidad. No percibe ni entiende su necesidad de arrepentimiento, mucho menos su necesidad de salvación. Esta incapacidad en el hombre de buscar o volverse a Dios es descrita ampliamente por el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Romanos 3:9-12 es un claro ejemplo de ello. Dice este pasaje de la Escritura: todos, sean judíos o gentiles, todos están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Pero antes de Pablo, dando fundamento, dando inspiración a sus palabras, Jesús mismo dijo que el ser humano no tiene en sí mismo la capacidad para ver el reino de Dios ni para entrar en él. Juan 3:3-5. A menos que, como podemos leer, nazca de nuevo. A menos que nazca de nuevo. Y aquí es donde entra la regeneración, porque la palabra regeneración, que esta sí se encuentra en el Nuevo Testamento, palingenesia, palín de nuevo, génesis de nacimiento, creación, significa literalmente engendrar de nuevo, nacer de nuevo o crear de nuevo. En otras palabras, Jesús le dijo a Nicodemo que para que el hombre pudiera ver el reino de Dios o entrar en el reino de Dios, necesitaba ser regenerado. Es decir, necesitaba ser creado de nuevo. Necesitaba nacer de nuevo. Noten que el nuevo nacimiento, de acuerdo con Jesús, no solo es necesario para entrar en el reino. El nuevo nacimiento también es necesario para verlo. O como decía el apóstol Pablo en Corintios 2:14, para percibirlo o entenderlo. Pero este nuevo nacimiento que capacita al hombre para percibir o entender las verdades espirituales es algo que escapa de su propia potestad humana. Quiero decir que en virtud de su condición, espiritualmente muerto, como dice Efesios 2:1,
El hombre es completamente incapaz de resucitarse, de recrearse o de regenerarse a sí mismo a fin de percibir su necesidad de salvación. El único poder que puede levantar a los muertos, de acuerdo con las Escrituras, es el poder del Espíritu Santo. Romanos 1:4. Por eso Jesús se aseguró de dejarle en claro a Nicodemo, allá registrado en Juan 3:6, que el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. La regeneración de la naturaleza humana es una obra completa del Espíritu Santo, en donde el hombre espiritualmente muerto no tiene ningún tipo de intervención. Esa transformación interior que ahora lo hace sensible a su pecaminosidad y a su necesidad de salvación, y que lo capacita para responder con fe y arrepentimiento al llamado que Dios le hace, es una obra completa del Espíritu Santo. El apóstol Juan retomó esta enseñanza de Jesús en su evangelio cuando dijo en Juan 1:3 que ellos, los hijos de Dios, nacen de nuevo, pero no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Esta realidad es la que estaba en la mente del apóstol Pablo cuando en uno de los mejores tratados soteriológicos que existen, si no es que es el mejor, si no es que el mejor, dijo a los efesios que Dios, que es tan rico en misericordia, nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. Haciendo una ilustración más o menos práctica de todo lo que venimos diciendo, el hombre en su condición espiritual es similar a un cadáver, que por obvias razones no puede escuchar a quien lo llama, mucho menos responder de una manera adecuada. Dada su condición, está completamente incapacitado para obrar, para actuar, para responder como si tuviera vida. Lo único que podría permitirle volver a ver, volver a escuchar, volver a actuar, sería volver a vivir. Y esto es precisamente lo que hace el Señor a través de la regeneración. Toma un cadáver muerto en sus delitos y pecados y le da vida, vida espiritual, para que pueda responder con fe y arrepentimiento ante la presentación del Evangelio, para que pueda percibir su necesidad de salvación. Pero esta enseñanza no es propia del Nuevo Testamento. El concepto de la regeneración como un nuevo nacimiento o una nueva creación efectuada por Dios, que a su vez produce las condiciones para una adecuada respuesta humana, es descrita también en el Antiguo Testamento. Ezequiel 36, 25 al 27 es un claro ejemplo de ello. Entonces, dice el Señor, los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo, ojo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Vean, les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Como podemos leer, para que el ser humano pueda llegar a ser receptivo,
para que pueda seguir los decretos de Dios, para que pueda obedecer sus ordenanzas, necesita un corazón nuevo, necesita la intervención del Espíritu de Dios. En pocas palabras, necesita nacer de nuevo. Esta serie de principios bíblicos, esta serie de pasajes bíblicos, deberían ajustar nuestras conclusiones acerca de cuándo ocurre o debe ocurrir la regeneración en nuestra experiencia de salvación. Porque tradicionalmente asumimos que la regeneración o el nuevo nacimiento es un acontecimiento que ocurre inmediatamente después o de manera simultánea al momento en que decidimos creer en Jesucristo, dando por sentado así que la fe en Jesucristo es el causante o el productor del nuevo nacimiento, la regeneración del cristiano. Pero en virtud de los textos que hemos estudiado en esta breve reflexión, dicha comprensión sería completamente incongruente y completamente imposible. Pues, ¿cómo podría un hombre muerto espiritualmente responder con fe al llamado espiritual que Dios le hace? Porque si el hombre natural no puede percibir ni entender las verdades espirituales, ¿cómo podría percibir o entender su necesidad de salvación a fin de creer en ellas? Y si el nuevo nacimiento es un requisito para conocer el reino de Dios, ¿cómo podría nacer de nuevo después de haber conocido el reino de Dios a través del Evangelio? Hermanos, amigos, si nuestra intención es desarrollar una postura soteriológica que se encuentre en armonía con las Escrituras, entonces debemos asumir que la regeneración o el nuevo nacimiento es un acontecimiento que precede a nuestra decisión de creer en Jesucristo como suficiente Salvador. Es a través del nuevo nacimiento que los cristianos llegamos a creer en Jesucristo, que llegamos a tener fe, y no a través de la fe que llegamos a nacer de nuevo. Cuando nosotros tomamos la decisión de arrepentirnos de nuestros pecados y de creer genuinamente en Jesucristo, en respuesta a la predicación del Evangelio, lo hicimos porque Dios ya nos había regenerado. Es decir, porque ya había producido en nosotros el nuevo nacimiento. Por eso pudimos percibir nuestra necesidad de salvación. Por eso estuvimos en capacidad de responder al llamado de Dios. De otra manera, dada nuestra condición, nos hubiera sido imposible. La fe en Jesucristo y el arrepentimiento de pecados, consideradas como las condiciones o los requisitos de la salvación, son posibles gracias al nuevo nacimiento o la regeneración que el Espíritu Santo obra previamente en nosotros. Esto se ajusta perfectamente a la enseñanza bíblica de que tanto la fe como el arrepentimiento son dones de Dios, como lo dice Efesios 2:8 y como lo dice Hechos 11:18. Hermanos, amigos, en nuestra experiencia de salvación, Dios obra de maneras tan maravillosas que no son nada sencillas de comprender para nuestra limitada mente humana. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: el viento sopla hacia donde quiere. Y de la misma manera en que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. La regeneración
es el punto de partida, es el meollo del asunto en todo el desarrollo de nuestra experiencia de salvación. Si comprendemos adecuadamente la doctrina de la regeneración, no tendremos muchos problemas para comprender la doctrina de la justificación, la doctrina de la santificación y la doctrina de la consumación. La doctrina de la regeneración o el nuevo nacimiento, tal como es expresada en las Escrituras, da sentido a la concepción que tenemos del cristiano como una persona completamente nueva, tal como lo presenta el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Hermanos, amigos, les agradezco mucho su atención. Espero sinceramente haber sido de utilidad en su formación y con mucho gusto me mantengo a su disposición. Si algo no quedó claro respecto a la doctrina de la regeneración o si quisieran complementar o abundar en el tema, con mucho gusto pueden contactarme a través del correo electrónico que ven en pantalla o a través de sus directores del CEN. Nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias al Centro de Estudios del Ministerio Juvenil. Muchas gracias a los directores Sergio y Claudia por la invitación y a cada uno de ustedes por participar, por acompañarme en esta conferencia virtual. Que nuestro Dios les bendiga grandemente y que les permita felices fiestas y que les permita un maravilloso nuevo año. Muchísimas gracias y espero que nos podamos ver pronto.